Demon, ¿cómo estás? Muy bien, aquí pasando el rato. ¿Qué haces? ¿Esperando el viernes, santo? Demonios, ya van a empezar. Dentro de la lucha libre mexicana hay diversidad de personajes. Se dice que cuando se crea uno de estos, el autor se quiebra la cabeza y trata de atraer inspiración para que el personaje en cuestión logre llegar a tener éxito. Es muy conocido que muchos de los personajes y leyendas de la lucha libre mexicana no fueron creadores de sus personajes, sino que se los entregó algún promotor, algún publicista o incluso parte de la prensa ha aportado para que ciertos luchadores y ciertos personajes tengan éxito en sus carreras. Es curioso como ciertos temas tabú, incluso hoy en día en YouTube, y que se toman como temas sensibles, en su momento fueron inspiración para el mundo de la lucha libre mexicana. Es por eso que en esta edición de 2 más 3 caídas sin límite de tiempo vamos a hablar de 5 luchadores santos dentro de la lucha libre. Vamos a aclarar antes de comenzar que nos referimos a personajes con temáticas místicas o religiosas. Máscara Sagrada es uno de los luchadores que su concepto ha evolucionado a través de los años. De hecho, tal vez y solo tal vez, si no hubiera tenido el proceso legal con AAA, posiblemente fuera hoy en día aún más reconocido de lo que tú ya lo identificas. El nacimiento de este mote, Máscara Sagrada, es conocido que fue otorgado por parte de la afición. De hecho, hubo un concurso donde se decidieron entre diversidad de nombres, donde Máscara Sagrada fue el ganador. Y así tal cual como lo escuchas, una máscara sagrada, haciendo referencia evidentemente a este tipo de temas, aunque curiosamente el concepto y trasfondo del personaje y el cómo lo ven del propio luchador a través de todos estos años no precisamente tiene que ver con aspectos religiosos. De hecho, él lo ha convertido en algo más subjetivo, incluso se inspira en el tigre de Bengala. Aún así, hay información que en un inicio este concepto de misticismo sí que fue utilizado, y es por eso que incluimos a Máscara Sagrada dentro de esta edición. El Sagrado es un personaje de Consejo Mundial de Lucha Libre que tiene años dentro de la empresa. De hecho, hoy en día prácticamente no pudiera estar en este listado debido a que el concepto ya cambió totalmente. Ya tendría que ser incluido en una edición de personajes diabólicos o con conceptos tenebrosos, pero para llegar a ese tema vamos a meditar si es que amerita una edición de 2 más 3 caídas. Déjame tu opinión y tu like si quieres ver ese contenido. Pero regresando al Sagrado, este luchador incluso fue bendecido arriba de un cuadrilátero. Te vamos a dar más detalles un poco más adelante, pero según la historia de este personaje, fue uno que se tomó directamente de una telenovela. De hecho, recordemos que el concepto de otro luchador que también está en este listado directamente era dirigido para él, el gran boom de la lucha libre mexicana. Una imagen que resplandeciera en su entrada, una entrada mística, una entrada definitivamente que enganchara al pueblo de la lucha libre mexicana, pero que no se logró a través de los años. Tal es así el caso que el propio luchador ha mencionado que no sabe por qué él no pegó con ese concepto donde se supone que todo este aspecto de religión le iba a ayudar. Incluso pudiera ser que por eso distorsionó totalmente lo que es el origen de este personaje y lo cambió al bando contrario. ¿A ti qué imagen te gusta más del Sagrado? ¿La actual o la que dio inicio al personaje? Como ya lo mencionamos, el último boom de la lucha libre mexicana se vivió en el año 2006. Místico, el príncipe de plata y oro, fue el encargado de eso. Con este luchador se repitió lo que es el concepto de un luchador bendecido dentro de la Arena México, a la que se le conoce como la Catedral de la Lucha Libre. Definitivamente el nombre te lo dice, místico, por lo cual la esencia que te desprendía este personaje definitivamente te remontaba a los orígenes más religiosos, a los orígenes con más cultura, a los orígenes que definitivamente a la gente de la lucha libre mexicana los remontaba a una cultura que tal vez y solo tal vez empata mucho con México, una cultura donde la religión es muy relevante. Muchos etiquetan a Místico como el ídolo que la gente necesitaba, tal vez por este concepto de misticismo
en conjunto con una imagen muy bien llevada y que en ese entonces Místico se desenvolvía ante las cámaras como una persona reservada, una persona que podía ser igual que tú que lo estabas viendo, hizo clic inmediatamente con la afición en general, incluso esa afición que está tal vez en lugares un poco escondidos dentro del país. Conforme fue pasando el tiempo y conforme el luchador fue creciendo tanto en popularidad como en proyección, esta esencia se fue perdiendo hasta el punto que para muchos el boom de Místico se acabó incluso antes de que saliera del Consejo Mundial de Lucha Libre para irse a WWE. Antes de hablar de las dos últimas posiciones, te quiero recordar, suscríbete a este canal. No quiero que seas parte del porcentaje que ve este contenido pero no se une a la comunidad. Solo tienes que darle clic en el botón de suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Deja tu poderoso like, ya que así este contenido se distribuye más por la plataforma de YouTube y puede llegar a más y más usuarios. Tal vez tú pensarías que este luchador sería el estelar, pero no, esa posición especialmente la ocupa un luchador en particular. Pero no podemos hacer esta edición de 2+3 caídas sin límite de tiempo si no se incluye a El Santo, el verdadero ídolo del pueblo de antaño para muchos, una de las últimas leyendas dentro de México que ha podido trascender dentro de la cultura en general. De hecho, tal es así el caso que quien no conozca El Santo dentro de este mundo deportivo prácticamente se podría decir que no sabe de lucha libre. Este es un personaje y un luchador que también curiosamente nunca llevó en sí el concepto y el peso en su espalda con cargar con el origen de lo religioso, pero la imagen del Santo siempre se ha relacionado con este origen. De hecho, inmediatamente ese color plateado con ese diseño de gota en los ojos y lo que es una cruz siempre se te van a venir a la mente cada vez que hablas ya sea del Santo o de su hijo, el que continuó esta leyenda. Tal vez en ese entonces no era necesario desarrollar un personaje con tanto detalle en el aspecto que no era indispensable que relacionaras a la religión, por ejemplo, con un luchador en especial. Lo que pasaba en esa época es que simple y sencillamente la afición te catapultaba y te ponía como un ídolo, donde enaltecían tu imagen y prácticamente sufrían por ti. Es por eso que para muchos y para el propio hijo del Santo, el día que su padre, el Santo, se desenmascaró o mostró su rostro hasta cierto punto en un programa de televisión, fue el día que tal vez para muchos ese ídolo cayó. Aunque claro, hay una opinión y una teoría que dice que el presentador en ese momento abusó de la amistad que tenía con el Santo, y está totalmente la contraparte. Hay quienes argumentan que el Santo necesitaba que se reconociera a quién estaba portando a dicho personaje y quién cargó con el peso de ser el Santo durante tantos años. En estas fechas es uno de los primeros luchadores que se nos viene a la mente y es por eso que está incluido en esta edición. El luchador que inspiró a Hollywood para hacer una película de su historia de vida hasta cierto punto, definitivamente tenía que cerrar esta edición de 2+3 caídas sin límite de tiempo. Fray Tormenta representa toda la idea y concepto que te trato de ofrecer en este contenido, ya que él propiamente es un sacerdote que entrenó lucha libre para poder llevar alimento a sus cachorros, como les decía a los infantes que estaban a su cargo. La historia de Fray Tormenta es tan sorprendente que incluso este sacerdote o padre ha llevado a cabo misas con máscara, porque lo que representa Fray Tormenta definitivamente trascendió a la persona, al ser humano quien portó dicha máscara. Como bien sabes, la película de Nacho Libre fue inspirada en Fray Tormenta, y aunque esa película se desarrolló de manera cómica, lo que hay que destacar es que tal vez Fray Tormenta no es un ídolo o no tiene un nombre de impacto como por ejemplo un Mil Máscaras, un Santo, pero todo lo que hizo por la lucha libre y por su institución fue lo suficientemente destacable para ser llevado a la pantalla grande. Fray Tormenta ha sido parte de dos historias en particular que se convirtió en una sola, pero que fue parte del éxito y fue clave para que se viviera el último boom dentro de la lucha libre mexicana. Exactamente, Fray Tormenta fue el eje central de la historia de Místico, un origen
origen que se le quiso dar a diversos luchadores hasta que llegó a las manos de el hoy carístico. Aquí la pregunta es, ¿tú qué opinas de todos y cada uno de los luchadores que están en esta edición de 2+3 caídas sin límite de tiempo de 5 luchadores santos dentro de la lucha libre mexicana? Deja aquí en la caja de comentarios a qué luchadores tú incluirías en esta lista y también déjame saber si quieres ver la contraparte de esta edición con los 5 personajes diabólicos dentro de este deporte. Por el momento, sin más que decir, tu amigo Willow Pong Hardy del canal Producciones Lucha Blog se despide. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.